En el fútbol sudamericano no caben dudas de que el fútbol brasileño es el nivel más alto de exigencia. Desde 2019 se han quedado con todas y cada una de las ediciones de la Copa Libertadores de América, dejándole al resto de las naciones sudamericanas la otra mitad de la gloria. Por lo mismo, queremos adentrarnos en la nación más grande del continente y revisar por qué el fútbol brasileño tiene tanto arraigo, por qué el fútbol brasileño produce tanto, genera tanto y pasa el trapo por el resto de Sudamérica. Por esto, bienvenidos al maravilloso mundo del fútbol brasileño. Pasen, tomen asiento y apaguen el celular, que la clase comienza. Toda la semana apoyando para eso. Devuélvame las 4 lucas, weón. Viene Cervetti. ¿Cómo están, alumnos? Bienvenidos a la segunda clase. Pasen, tomen asiento para acomodarse y estar atentos. Suelten el teléfono. Ya saben todas las reglas que tenemos para poder echar a andar esta segunda clase del maravilloso mundo del fútbol brasileño, que después de la explicación que dimos el capítulo anterior, del funcionamiento del fútbol brasileño, vamos a explicar uno de los torneos que me parece que es clave para entender el buen pasar o el por qué el fútbol brasileño tiene mucho sentido para ese país y por qué al final son tan buenos los jugadores. Y eso tiene relación con los torneos estaduales que ya comenzaron estamos grabando este podcast el 16 de enero. Ayer comenzó el campeonato paulista y el fin de semana pasado comenzó el campeonato carioca. Pero ya, vamos a ir por parte para explicar un poco de lo que vamos a hablar acerca de los torneos estaduales. Pero como siempre hay que poner el contexto histórico de este tema, como ya lo dijimos en el primer capítulo. La geografía de Brasil es tan grande, muchachos, que hay que en los comienzos del fútbol brasileño, a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, no existía ni la aviación, ni buenos sistemas de transportes en Brasil, lo que implicaba que no había forma de hacer competir a los equipos de los 26 estados y el Distrito Federal de Brasilia. Por lo tanto, se decidió armar estos torneos, estos campeonatos estatales o estaduales en la lengua portuguesa brasileña. 27 torneos son los que componen este sistema que tienen organizado las federaciones estaduales. En este caso, las federaciones de cada estado tienen sus propias reglas, tienen su propio manejo y tienen sus propios torneos para poder realizar esta competencia. Ahí nuevamente el mapa que ya mostramos en el primer capítulo, que da cuenta de lo extenso que es Brasil, de lo grandote que es Brasil y, por supuesto, la identidad que tiene cada uno de los estados en ese país. Entonces, vamos a lo que es el origen de los torneos estaduales en Brasil. El primero data de 1902 y es el Campeonato Paulista, por lo tanto es el torneo más antiguo del fútbol brasileño. El torneo paulista mucho más que el Brasileirao, y aquí va a venir la explicación, como ya lo estábamos diciendo. Después de ese, el último en crearse fue el Tocantinense en 1989, fue el último que llegó a crearse, es el torneo 27 de los estaduales y, como ya lo decíamos, fue la cúspide del fútbol nacional en ese país hasta la creación del Campeonato Brasileiro de Fútbol en el 1959. Lo decíamos en el capítulo anterior. Fue el último país de la CONMEBOL que tuvo un campeonato nacional. Y recién lo hizo en 1959 por la presión que metió la CONMEBOL para poder llevar a cabo este sistema de campeonato nacional que se mantiene hasta el día de hoy en Brasil al igual
que los torneos estaduales. ¿Cómo es que funcionan los torneos estaduales en Brasil? Es una pregunta que muchos nos hacen y las reglas difieren de acuerdo a cómo funcionan en los estados en Brasil. Entre enero y abril funcionan estos torneos siempre a comienzos del año, y es la previa siempre del Campeonato Brasileño de Fútbol. Eso está inamovible en el calendario y las federaciones estatales lo saben. Cada estado, como ya lo adelantábamos, organiza su propio campeonato con formatos y reglas que pueden variar. Si uno bucea en cómo funcionan los campeonatos estaduales en cuanto a sus reglas, te pueden meter en un mar que da para mucho de verdad. Y el último punto a destacar dentro del funcionamiento de los torneos estaduales es que participan equipos de todas las divisiones del fútbol brasileño, es decir, desde Flamengo, que es el equipo más popular y es uno de los más grandes de Brasil, aunque hay muchas razones para decir lo contrario, como también equipos más pequeños y regionales, que cuando les toca jugar frente a equipos tan poderosos económicamente y futbolísticamente, se agrandan, y esa es como la magia de los torneos estaduales en Brasil. Los 4 torneos estaduales más importantes, porque claro, dijimos, son 27 los torneos estaduales, pero hay 4 que sin lugar a dudas marcan la pauta y que se da por una razón de peso, que son donde están los famosos 12 grandes del fútbol brasileño. Y el primero de ellos, sin lugar a dudas, es el más antiguo, el torneo Paulistao, el Campeonato Paulista de Fútbol, que es el primero en 1902 y que se le considera el más competitivo de todos por la cantidad de equipos fuertes que hay en este certamen. Está, ya lo decíamos, Santos, Corinthians, Sao Paulo, Palmeiras, es decir, 4 de los más grandes del fútbol brasileño. Y como tal, ha sido escenario de grandes rivalidades del fútbol brasileño, como el clásico Corinthians-Sao Paulo, uno de los clásicos más peligrosos del mundo entre Palmeiras y Corinthians. De hecho, yo les quiero recomendar, hay un canal en YouTube que se llama Peleja, si lo escriben es Peleja con J, que tienen un documental de poco más de 30 minutos muy bueno, en donde explica desde el lado de los hinchas la rivalidad que hay entre Palmeiras y Corinthians, que tiene tintes históricos también en esta pasada. En cuanto al formato del torneo paulista, se juega con 4 grupos de 4 equipos, y el formato no es que estás sorteado en un grupo y te toca jugar con los rivales de tu grupo, no. Te toca jugar un total de 12 partidos, en los cuales, si tú eres Corinthians, por ejemplo, tienes que jugar con los 3 rivales del grupo B, perdón, con los 4 rivales del grupo B, los 4 rivales del grupo C y los 4 rivales del grupo D. Lo mismo Palmeiras, que está en el B, por ejemplo, y juega con los 4 del A, los 4 del C, los 4 del D. Así se va distribuyendo. Es un tema puntual, porque de hecho, en un video de Leo MDQ, que es un canal argentino de la puta madre que también habla de fútbol, decía que entre los rivales de grupo juegan ida y vuelta, juegan poco menos que 2 veces, que 4 veces ante el mismo rival, y no. El sistema del campeonato del torneo paulista es, tú estás en el grupo A y juegas con todo el grupo B, con todo el grupo C y con todo el grupo D. Ahí, ya en primera fase, los 2 primeros de cada grupo pasan a la fase final del torneo, mientras que los 12 peores puntajes se van a la B. Porque, claro,
hay una definición de divisiones en los torneos estaduales y por supuesto que eso genera presión también para los rivales. Y como es evidente, después de la fase de grupos hay una fase final por eliminación que se juega a partido único, salvo la final, que la final se juega a ida y vuelta, en donde el equipo mejor ubicado en la tabla global, en la clasificación general, es decir, el mejor líder de grupo, es quien tiene la preferencia o quien tiene la garantizada la localía en la segunda final del torneo paulista. Y claro, es local en cuarto de final, en semifinal también de ese torneo. Y como ya decíamos, dentro de los premios que hay, y creo que lo vamos a decir más adelante, pero está bueno decirlo, los mejores equipos de cada campeonato estadual clasifican a la Copa de Brasil, y hay casos en los cuales, por ejemplo, se clasifican a 2 de las copas regionales más grandes que hay en el fútbol brasileño y que se juegan en paralelo, aunque no lo crean, al torneo Brasileirao e incluso a copas internacionales como son la Copa Verde y la Copa del Nordeste, que es un quilombo hermoso, como dicen trasandinos y uruguayos, pero que vale la pena verlos porque se ven muchas cosas interesantes en este tipo de torneos. Después del Paulistao, en orden de importancia para el futbolero en Brasil, está el Campeonato Carioca, que es el campeonato del estado de Río de Janeiro, en donde claramente está lo más centralizado porque están 4 de los equipos más populares de Brasil: Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo. Es decir, ya de por sí con ellos es especial el torneo. Pero también tiene una particularidad y es el formato que tiene el campeonato Carioca, que comenzó, lo decíamos, hace poco más de una semana. Se juega este sistema de torneo. Son 2 equipos en competencia en la primera división, en donde se enfrentan todos contra todos y se define por puntos. Es decir, los 4 primeros clasificados, o sea, son tabla de 12, donde el último desciende a la serie A2 del torneo Carioca. Del primero al cuarto pasan a las semifinales, en donde el primero, por ejemplo, se queda con la Taza Guanabara, que se llama a esta fase grupal, a esta primera fase del torneo Carioca, y obviamente tiene la ventaja para las semifinales y la final. Pero también existe lo que se denomina la Taza Río o la Copa Río, que vendría siendo, para quienes somos de este lado del mundo, en los torneos interempresas se juegan las llamadas Copa de Oro, que es donde están los 4 mejores equipos, los 4 semifinalistas, y está la Copa de Plata, que es en orden de tabla los que juegan desde el quinto hasta el octavo lugar. Reitero, en el formato juegan un total de 12 fechas, de 11 partidos, perdón, son 11 fechas, en los cuales obviamente es por sorteo la localía de cada uno de ellos, y tras eso se juegan las semifinales y finales tanto de la Taza Río como también del Campeonato Carioca, en donde se juegan estos partidos a ida y vuelta, tanto en la Taza Río como también en la Taza, en la final del Campeonato brasileño, del Campeonato Carioca, perdón, que es el segundo en importancia en cuanto a tradición, si se le puede llamar así,
del fútbol brasileño. En tercer término, en orden de importancia también reiteramos, está el Campeonato Mineiro, es decir, el torneo estadual de Minas Gerais en Brasil, en donde claramente los dos principales protagonistas que tiene este torneo son el Atlético Mineiro y el Cruzeiro. También se puede mencionar al América Mineiro, pero está en un nivel un poco más inferior. Pero la gran rivalidad de Minas Gerais es precisamente Atlético Mineiro y Cruzeiro. Hay una canción, una de las canciones más futboleras que existe, que es de la banda funk brasileña Skank, que se llama É uma partida de futebol, donde el videoclip se centra precisamente en la rivalidad entre Cruzeiro y Atlético Mineiro, y estamos hablando de los años 90 cuando se hace este video. Entonces, viene de mucho tiempo ese tema, y claramente es conocido el torneo por la intensidad de los juegos finales, en donde casi siempre están Atlético Mineiro y el conjunto de Cruzeiro. El formato de este torneo es dividido en tres grupos de cuatro equipos cada uno, en donde cada equipo va a jugar un total de 8 partidos. Es decir, al igual que sucede en el Campeonato Paulista, si tú, Atlético Mineiro, eres del grupo A, tienes que jugar contra los 4 equipos del grupo B y los 4 equipos del grupo C. Si Cruzeiro es del grupo B, tiene que jugar con los 4 del grupo A y los 4 del grupo C. Es decir, no se enfrenta derechamente con los rivales de su zona en esta pasada. Acá, para esta etapa, cabe señalar que los 3 mejores equipos, los 3 mejores ubicados, los 3 líderes de grupo, avanzan a la semifinal, y también lo hace el mejor segundo de grupo. Y como es esperable también, los 2 peores puntajes descienden a la Serie B del torneo Mineiro. En este sentido, los 3 últimos en realidad van a un triangular que define precisamente a los equipos que descienden. Y también, como sucede en el torneo Carioca, se juega una Copa de Plata que se llama el Trofeo Inconfidencia en esta pasada, donde se enfrentan los 4 mejores ubicados después de los 4 semifinalistas. Y queda un equipo sin nada. Ese equipo, si no entra a la fase final, si no entra a la Copa de Plata, y si no pelea por el descenso, después ya no juegan nada más. Por ejemplo, el año pasado le pasó a Villanova en el torneo anterior de la Copa. Después de esto, se juega las semifinales y final a partidos de ida y vuelta, y siempre, o casi siempre, la final estadual es Atlético Mineiro frente a Cruzeiro. El año pasado, por ejemplo, ganó el Galo el torneo Mineiro. Así es que es uno de los pocos torneos, y ya vamos a nombrar el otro, que prácticamente es un campeonato de 2 equipos para preparar la temporada 2025 en este caso. Y después tenemos el torneo gaucho, el campeonato gauchao, que también se le conoce el torneo de Río Grande do Sul, donde también está una de las rivalidades más calientes del fútbol brasileño, que es el Grenal, que es el duelo entre Gremio e Internacional de Porto Alegre, Gremio e Inter, el tricolor paulista y el colorado. ¿Sabían ustedes, de hecho, paréntesis sobre este tema, de que en Brasil hay una radio que se llama Radio Grenal, la cual habla 24 horas, 7 días a la semana, 365 del año, solamente de Gremio e Inter de Porto Alegre? Así de mal de la cabeza están los brasileños con este tema. Y claro, el sur de Brasil tiene un estilo de fútbol más aguerrido, si se le puede llamar de alguna forma, porque
por la cercanía limítrofe con países como Uruguay, como Paraguay también, cerquita de Argentina también incluso hay algún espacio ahí para fronterizo. Entonces, ahí se nota mucho la influencia fronteriza, si se le puede llamar así, en el desarrollo del campeonato gaucho, que se juega similar al torneo carioca, es decir, 2 equipos juegan todos contra todos a una sola rueda, 11 partidos, y acá no hay división de Copa de Oro ni Copa de Plata. En este caso, los 8 mejores clasificados de la tabla general van hasta la fase final, hasta la ronda de eliminación, hasta el mata-mata, y los 2 últimos descienden de categoría en el campeonato de Minas Gerais, en el campeonato de Río Grande do Sul. Y en esta etapa, ya en la fase eliminatoria, los cuartos de final solamente se juegan a partido único con preferencia de localía por el que está mejor ubicado en la tabla general. De semifinales y finales ya se juega ida y vuelta. Y de hecho, en la temporada pasada se vivió una aberración, si se le puede llamar de alguna manera, porque habitualmente las finales estaduales, en este caso en la final gaucha, siempre o casi siempre la juegan Gremio e Inter, el clásico. Pero el año pasado, por ejemplo, Inter quedó eliminado por el Juventude, equipo que jugó la temporada pasada en primera división y que terminó salvándose de categoría. Es una de esas cosas extrañas que ocurren en el fútbol. Bueno, pasó en el torneo gaucho del año pasado con Inter quedando fuera de la fase final. Esos son los 4 torneos principales a nivel estadual, pero hay otros que se destacan también por sobre la media. Los otros torneos estaduales destacados que tienen en Brasil está el Baiano, donde está precisamente Bahía, el Vitória, el de Pernambuco, el campeonato pernambucano, en donde tenemos equipos como Sport Recife, Náutico, está también Santa Cruz, que son de la parte noreste de Brasil, y el campeonato paranaense, el del estado de Paraná, donde ahí los que mandan son Atlético Paranaense y el Coritiba. Parte de los torneos, pero reitero, son 27 torneos estaduales y te mencionamos 4 como más importantes y 3 secundarios, si se le puede llamar de alguna forma. Pero ahí para que lo tengan más o menos claro, algunos de los torneos importantes estaduales de Brasil. ¿Cuál es la importancia cultural e histórica que tienen los torneos estaduales en Brasil? Y yo lo divido en 4 puntos fundamentales. El primero de ellos tiene relación con la identidad regional. Y es un factor por el cual no se debate que se hagan este tipo de torneos estaduales en Brasil. Esto porque, a pesar de todo, hay un tema de orgullo, no solamente de los hinchas, sino también de las instituciones, de que no solamente quieren imponerse a nivel global, a nivel local, a nivel nacional, incluso a nivel internacional, donde otros equipos han preferido la gloria internacional por sobre la local. Pero los torneos estaduales, para el hincha y para los clubes, tiene esa ligazón con la gente, esa ligazón con la zona, ese sentido de pertenencia. Y eso es lo que hace que estos torneos estaduales tengan tanto éxito. Por más de que, por ejemplo, ya vimos en los torneos, en el inicio de los torneos Paulista y Carioca, que muchos equipos ocupan suplentes en sus formaciones para disputar estas primeras rondas de partido. Porque claro, está en paralelo con las pretemporadas que hacen los equipos, sobre todo los que van a competir a nivel internacional y los que van a pelear derechamente el título en Brasil. O sea,
tienen poco espacio para poder trabajar en preparar los equipos para el año, que sacrifican, entre comillas, sacrifican los torneos estaduales para preparar sus temporadas. También se da que muchos equipos a los torneos estaduales van con sus 20 y o suplentes, mientras que los equipos más chicos van con sus 11 estelares. Así es que, de todas maneras, eso no le quita el sentido de pertenencia y de identidad que tienen los torneos estaduales en esta pasada. Otro punto no menor, que también tiene relación con lo importante que son los torneos estaduales, es el desarrollo del fútbol brasileño, porque también se convierte en una vitrina, sobre todo para los equipos menores, para los equipos regionales y de categorías inferiores, en donde al tener un marco mayor de visibilidad, se genera que los futbolistas se entusiasmen, se genera que los clubes se entusiasmen, genera que los hinchas se entusiasmen y se agranden y se vuelvan casi invencibles ante rivales que por historia, por economía y por infraestructura los sobrepasan. Pero eso también tiene en los torneos estaduales, que además les permite a estos buenos jugadores de equipos menores tener una vitrina para que puedan finalmente alcanzar un nivel mayor en su carrera, incluso llegar a estos equipos, a estos 12 grandes del fútbol brasileño o a los otros que compiten también en esta instancia. Eso es el segundo punto también que da el fútbol o los torneos estaduales en Brasil. El tercero parece casi lo más obvio, que son las rivalidades históricas, los clásicos regionales, esos choques de siempre, de toda la vida, que se dan habitualmente en estos torneos estaduales, y eso viene ligado también con la tradición que por algo están. O sea, si los torneos estaduales se mantienen vigentes pese a los reclamos de algunos que los quieren sacar, es porque todavía sirven, todavía generan. Los medios se pelean los derechos de televisación. De todas maneras, si tú buceas en YouTube, vas a poder encontrar transmisiones de partidos de campeonatos estaduales y te pueden sorprender por el nivel futbolístico que muestran, sobre todo en los equipos menores. Las cadenas importantes de Brasil, esas que parecen multinacionales, la Globo, Bandeirantes, SBT, hay canales también de YouTube como KCTV, como Go, que también se pelean. Está TNT Sports, está Zapping también allá en Brasil, se pelean por transmitir estos torneos. Y obviamente la mayoría de los canales van por los 4 grandes, los 4 torneos estaduales importantes, lo decíamos, el Paulista, el Carioca, el Gauchao y el Mineiro. Así, eso se logra en la importancia, pero te puedes encontrar con un montón de cosas. También vas a encontrarte curiosidades, jugadas insólitas. Ya, por ejemplo, se hizo viral la reacción de un arquero que le atajó un penal a un jugador del Atlético Paranaense que en medio de su celebración le hicieron un gol. En redes sociales también hay jugadas increíbles, de esas que tú dices, weón, ¿cómo cresta pasan este tipo de cosas? Y las vas a ver y se hacen virales. También es el espacio donde muchos goles postulan al Puskás. Es otra de las cosas increíbles que tiene este fútbol brasileño y esta importancia cultural e histórica. Ya hablábamos del funcionamiento del torneo brasileño, ya hablábamos de las rivalidades, pero queda más por hacer. Y eso va a ser tema de nuestro próximo capítulo, cuando ya nos metamos a hablar derechamente de los clubes, de cuáles son estos 12 grandes que hemos dicho. ¿Quiénes son los 12 grandes? Aunque ya a través de la disgregación de los torneos estaduales ya podemos identificar quiénes son.
los 12 grandes del fútbol brasileño, y por qué tienen tanta historia y tanto peso, y por qué no se puede decir, a diferencia, por ejemplo, de otros países, que hay un solo grande, o el más grande. No lo hay. Y eso lo vamos a abordar la próxima semana. Así es que suscríbanse a nuestro canal. Es de vital importancia para este proyecto que ustedes nos acompañen con sus suscripciones, con sus likes a este video, y también a seguirnos en nuestra cuenta de TikTok, que subimos cosas bastante interesantes y que gracias a su preferencia nos han hecho virales, y también se ha compartido de mano en mano, a viva voz también, como corresponde. Gracias por estar ahí del otro lado, y nos volveremos a reencontrar en una próxima oportunidad cuando volvamos a hablar del maravilloso mundo del fútbol brasileño. Un abrazo.